A ver, hay un símbolo que se usa bastante en estadística y es el símbolo de mu. Es una letra griega, ¿no? ¿Tocaron este tema? ¿De qué se trata este mu? No. ¿No? A ver, voy a hacer a manera de repaso nada más, ¿ya? Para que un poquito entremos ya en ritmo en este curso, ¿no? Dentro de lo que son las medidas, a veces le ponen otros nombres, ¿no? Medidas centrales, medidas de tendencia central, entonces hay varios nombres que le ponen, pero lo importante aquí es identificar la media aritmética. Ya, esto es como un repaso, ¿ya? Dentro de lo que es la media aritmética, el nombre común que se conoce es el promedio, ¿no? Creo que todos conocemos cómo se puede calcular un promedio, ¿correcto? El promedio siempre es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos, ¿no? Eso es un cálculo bastante sencillo que se hace, ¿no? Pero en estadística a este promedio se le llama media aritmética, ¿ya? Siempre vamos a hablar de esta media aritmética, por eso también estoy haciendo este pequeño repaso, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la media aritmética tenemos dos cálculos que se hacen, ¿no? Lo que es la media aritmética poblacional, en otras palabras, mu representa media aritmética poblacional, ¿ya? Entonces, este símbolo lo vamos a usar bastante en este curso que vamos a desarrollar, por eso también estoy haciendo esta referencia, ¿ya? Y lo otro que vamos a calcular, muy parecido a lo que es la media poblacional, se tiene la media muestral. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vamos a ver cómo diferenciamos esto. La media muestral, me imagino que lo han tocado así, han puesto una variable, en este caso voy a poner la variable x con un sombrerito, media aritmética muestral, es lo que normalmente se calcula, ¿no? ¿Sí? Pusieron así x, la variable en este caso x, con una barra arriba, ¿no? X sería la media muestral y mu representa la media aritmética poblacional. Entonces, aquí hay una diferencia entre estas dos medidas que se tienen, ¿no? Entonces, la media aritmética poblacional raras veces se calcula. Para calcular la media aritmética poblacional tendría que trabajar en base a toda la población, ¿no? Entonces, a veces trabajar con toda la población es difícil. Entonces, lo que normalmente se hace es trabajar con la media aritmética muestral. Entonces ya no tomo la totalidad de la población, sino tomo una pequeña muestra. ¿Sí? Entonces a eso se le llama la media aritmética muestral. A ver, solamente para aclarar, la media aritmética muestral tiene una fórmula, ¿no? Esto es algo básico, considero que sí lo han hecho, solamente lo vamos a poner de manera de repaso, ¿no? Entonces es lo que es la sumatoria de los datos de los x sub i, porque hay varios datos aquí que vamos a tener aquí. Entonces sería la sumatoria de los x y entre la cantidad de la muestra. Otro detallito, cuando hacemos referencia a n minúscula, cuando hacemos referencia a n minúscula, ¿a qué nos estamos refiriendo? N minúscula, ¿algún comentario? La No me cantidad de revelarás la ingeniero, muestra. la cantidad de muestra. Ya, Ujú. muy bien. La cantidad de muestras, ¿ya? N minúscula, bueno, yo también manejo esta simbología, va a ser la cantidad de las muestras, ¿ya? Y eh, el n mayúscula va a ser, n mayúscula va a ser la cantidad de la población. Para hacer un poco de diferencia, ¿no? Entonces, si veo en las fórmulas que tenemos, si veo n mayúscula, me está hablando de la cantidad total de la población. Pero si tenemos n minúscula, entonces estamos hablando de la cantidad de muestras. ¿Ya? Siempre va a ser menor a la población, ¿no? Entonces, cuando calculamos la media aritmética muestral, entonces trabajamos con muestras. Y esto es lo que normalmente se calcula, ¿sí? Cuando ustedes hagan por decir su tesis o estén en algún tema de investigación, entonces
lo que normalmente siempre calculamos es el promedio, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que se aplica, ¿no? Es una fórmula bastante sencilla, ¿no? Solamente que estamos identificando las variables que estamos manejando, ¿correcto? Entonces, n minúscula hace referencia a la cantidad de muestras que se tiene. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a usar este promedio, no? Entonces, a veces en algunas tesis, por ejemplo, se plantea en términos generales, ¿ya? Cuando ustedes hagan su tesis, estén haciendo su planteamiento de hipótesis, van a hablar en términos generales. Entonces, cuando hacemos estos planteamientos, vamos a hacer referencia a la media aritmética poblacional. Por eso que se pone mu. ¿Ya? Cuando hacemos comprobación de hipótesis, hicieron ese tema, comprobación de hipótesis, hipótesis 1, En nuestro caso, no, ingeniero. en su caso, en el otro caso tampoco. Un segundito, ya tengo una llamadita. Aló. Buenos días. Ah, ya. Sí, sabes que tengo un, tengo un inconveniente y les he dejado el material en el sistema. Sí, por favor, indícales a tus compañeros de que lo descarguen, lo revisen y la siguiente, el día de mañana ya, mañana tenemos, no, no. Ay, ese problema, sí, bueno. Ya, pero lo vamos a regularizar. Pero está el material ahí, dile que revisen eso. Ya, por favor, ya, gracias. Oye, no habrá avance hoy día, ya. Ya, listo. Listo, listo, gracias. Hasta luego. A ver, me decían de que cuando hacemos, por ejemplo, el tema de comprobaciones, lo vamos a hacer ahora, ¿no? Es nuestro tema justamente. Ya, pero a veces algunos desarrollan. Entonces, cuando nosotros planteamos hipótesis, por ejemplo, decimos que el promedio, o sea, mu, no hacemos referencia a la media muestral, sino a la media poblacional. Mu es mayor, por decir, no sé, se me ocurre algo, el contenido de humedad, digamos, de cierto suelo, vamos a poner aquí. Estamos queriendo comprobar, estamos viendo que es menor al 5%, por decir. Entonces, este es un planteamiento de hipótesis, ¿no? Entonces, como aprecian, hacemos referencia a mu. Entonces, tenemos que saber qué es mu, ¿no? Es media aritmética, o sea, estamos hablando del promedio poblacional. Hablamos en forma general, a nivel de todo, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos los cálculos, calculamos lo que es la media aritmética muestral, ¿sí? Entonces, posiblemente yo podría plantearme así, ¿no? De esta forma, que el contenido de un suelo va a ser menor al 5%, ¿no? Y lo contrario, aquí hay dos planteamientos a veces. Algunos lo ponen igual y otros lo ponen mayor o igual. Entonces, bueno, eso ya queda a tema de... Esto lo vamos a ver más adelante, solamente estoy poniendo como ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, interviene este símbolo de mu. ¿Ya? Entonces, por eso que ahora estamos aclarando que mu es la media aritmética poblacional. ¿Correcto? A ver, respecto a lo que es la varianza, es otro punto que es importante también dentro de lo que son las estadísticas. Dentro de las medidas de dispersión, que también me imagino que han tratado, medidas de dispersión. Dentro de las medidas, seguramente que han visto varianza, uno de los cálculos. ¿Calcularon la varianza? Sí, ¿Sí? Listo. También han calculado, después de esto, normalmente se calcula la desviación estándar. O le ponen la desviación típica. O típica le ponen, desviación típica también. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de las estadísticas, justamente esta desviación típica o la desviación estándar es la que nos ayuda a poder demostrar esta hipótesis que me estaba planteando. No solamente a veces con calcular el promedio, yo ya puedo decir, ¿no?, que ha mejorado o se ha reducido algún cálculo que estemos haciendo. Entonces es necesario conocer lo que es la desviación estándar, en este caso la desviación típica.
¿ya? Entonces, no sé con qué nombre lo han usado, pero es necesario saber. Entonces, ¿de qué trata esta desviación típica? No sé si les hablaron, les indicaron de qué trataba esta desviación típica. Como les digo, jóvenes, no es por hablar mal del curso, es más, yo a veces enseño, ¿no? Y me imagino que también me están haciendo lo mismo, ¿no? Están repasando también los temas que hemos tratado. Solamente es para entrar en ¿no? Es como hacer una nivelación y para entrar todos al mismo ritmo, ¿no? Les comentaron sobre este tema de desviación típica, de qué se trataba, de qué es lo que se hacía o qué es lo que calculaba. Por ejemplo, el promedio ya sabemos, ¿verdad? El promedio, sumamos todos los datos que tenemos y lo dividimos entre la cantidad de datos. Eso corresponde a la media aritmética muestral, ¿correcto? Ahí no creo que tengas dudas, ¿no? Y también estamos viendo aquí que n minúscula es la cantidad de muestras y n mayúscula es la cantidad de la población, ¿correcto? A ver, el silencio de ustedes no sé cómo tomarlo. ¿Estamos bien haciendo este repaso o no? ¿O es un tema ya que es bastante conocido para ustedes? Ingeniero, con respecto a lo que, lo que me estaba preguntando sobre la desviación estándar o típica, bueno, lo que tenemos idea es que es la raíz cuadrada, ¿no? De la varianza Ya, y que más o menos se refiere, digamos, a, por ejemplo, en cuanto a los datos, a cuánto o se aleja o se acerca, digamos, con respecto al promedio. Eso muy bien. sería, digamos, lo poco de la desviación estándar. Listo, muy bien, muy bien. Entonces, eso me alegra a mí, la verdad, cuando ustedes tienen cierta base, ¿no? En cierta referencia. Entonces, sí, es justamente lo que su compañero indica. ¿Ya? Esta desviación típica o esta desviación estándar nos mide qué tan dispersos están nuestros datos. ¿Ya? Eso nos va a medir. A ver, voy a poner un ejemplito. Voy a hacer un ejemplito aquí. El otro salón igual, tienen el mismo concepto. Sí, ingeniero, ¿Sí? mismo. Listo, Sí, muy bien. A ver, yo normalmente lo explico de esta forma, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener cierta cantidad de datos, ¿sí? En estadística, siempre se trabaja con datos, ¿no? Con números, entonces es necesario tener datos siempre. Vamos a poner un ejemplo nada más, ¿ya? Entonces, imaginemos que tenemos ciertos datos, ¿no? Aquí tenemos un dato y nos salió este resultado, por decir. Lo estoy marcando de rojo, ¿ya? Tenemos otro dato y salió por aquí abajo, ¿ya? Tenemos otro dato, un tercer dato y nos salió por aquí arriba ya también. ¿Ya? Tenemos otro dato y nos salió un poco cercano por aquí. Entonces, lo que mide, justamente como decía su compañero, estas medidas de dispersión, lo que mide qué tan alejados están nuestros datos. Eso, en palabras simples, es lo que está midiendo. ¿Ya? Pero, a ver, solamente para aclarar esto, vamos a, en base a estos datos, podríamos calcular el promedio. Recuerden que el promedio va a ser un dato que está al centro más o menos, ¿no? Posiblemente podría estar... Ay, perdón, perdón. Posiblemente podría estar aquí. ¿Sí? Podría ser, ¿no? Este sí, sería la media aritmética, ¿verdad? Listo. Entonces, cuando es media aritmética muestral, recuerden que siempre es el X con, su, con su barrita, ¿no? X barra. ¿Sí? Entonces, este sería el promedio. Entonces, estas desviaciones estándar lo que nos está calculando es justamente las diferencias que existe cada dato respecto a la media aritmética, el concepto que ustedes me dieron, ¿no? Entonces, estas diferencias es como calcular un promedio de estas diferencias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el detalle de esto? Si nuestros datos están muy alejados, obviamente vamos a tener una desviación estándar más grande, ¿no? Y eso estadísticamente no es lo recomendable. Entonces, siempre la recomendación es que estos datos que se llama, estén cercanos, ¿no? Deberían estar cercanos entre ellos. Entonces, para poder nosotros afirmar estos cálculos o por ejemplo en la hipótesis nos vamos a plantear algo, entonces posiblemente, imaginemos, ya, estamos diciendo que el contenido de humedad de un cierto suelo es menor a 5% mediante un aditivo que le he puesto o algún componente que le he puesto, ¿correcto? Y si nosotros calculamos la media aritmética,
posiblemente nos salga por decir 4.5 por ciento nos sale. Entonces uno podría afirmar, ¿no? Mire, lo que estoy planteando es que sea menor al 5% y el promedio de la muestra, he tenido unas muestras, me salió 4.5%. Entonces, uno podría decir, matemáticamente podría decir, pues no, sí, efectivamente 4.5 es menor que 5, entonces tengo que o sea, puedo afirmar esto. No es tanto así, sino que la desviación estándar normalmente se le coloca como S, ¿sí? Le colocaron S mayúscula a la desviación estándar. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, esta desviación estándar, imagínense que sale 2.5, imaginemos nada más, ¿no? Es un valor exagerado. Recuerden que este 2.5 me está midiendo qué tan distantes están estos datos, ¿no? Respecto a la media aritmética. Entonces, aquí estamos poniendo como ejemplo que salió 2.5. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que este promedio no es un promedio exacto, ¿no? No es un promedio 4.5, sino que hay una variación de hay una variación de más menos la desviación estándar que sería de 2.5%. Entonces, si uno ve este cálculo que estamos haciendo, entonces posiblemente nuestros datos en un momento, si los sumo, llegaría a 7, 2.5 a 7, ¿verdad? A 7% llegaría como máximo y como mínimo llegaría, restaría, ¿no? 4.5 menos 2.5, 2%, ¿verdad? Entonces, en este rango estaría el cálculo que he hecho, ¿no? Que era 4.5 con una variación de 2.5, entonces mis datos estarían entre 7 y 2%. Entonces, si tenemos una variación grande, nosotros no podríamos estadísticamente asegurar esta afirmación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí dice que es menor a 5%, pero nuestra variación dice que está desde 7 a 2, ¿no? Entonces tenemos una variación bastante grande, entonces estadísticamente no se podría asegurar. A ver, pongamos otro caso. Lo mismo, pero en este caso voy a cambiar la desviación estándar a un valor mínimo. Ya le voy a poner un 0.1, ¿les parece? 0.1 nos salió nuestra desviación estándar y cuando nosotros hacemos este cálculo vamos a encontrar un rango, ¿verdad? A ver, le ponemos 0.1, entonces quiere decir que nuestro promedio no va a ser exactamente 4.5, sino va a estar en un rango, ¿no? Que sería 4.6, ¿sí? 4.6 podría ser el máximo y el mínimo podría ser 4.4. Entonces, si nos fijamos aquí, el rango de datos está entre 4.6 y 4.4. Entonces, nuestra hipótesis que Dios está planteando nos decía que debería ser el promedio menor a 5%. Y efectivamente sí, bueno, porque nuestro rango está aquí de 4.6 a 4.4 y eso es menor a este valor que nos habíamos planteado. Entonces, en estos casos nos sirve estos cálculos que hemos hecho ya en el anterior curso. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta ahí? Ingeniero, Sí, con respecto, por ejemplo, a la hipótesis que nos está diciendo, por ejemplo, menor a 5%, ¿eso se calcula? Esa partida no, un poquito no la entendí bien. ya. Lo vamos a avanzar esto, ¿ya? Este tema del planteamiento de hipótesis lo vamos a avanzar en este semestre. Solamente donde más o menos se aplica estoy poniéndoles como ejemplo. A ver, solamente como para adelantarles. Esto proviene de una hipótesis, ¿sí? Ustedes en la tesis se plantean una hipótesis, ¿no? Sí, también vamos a aclarar que es una hipótesis, ¿no? Vamos a dar la definición y todo esto. Pero en una tesis, en una investigación, siempre se plantea una hipótesis, ¿correcto? Entonces, una hipótesis, recuerden que, perdón, una investigación, recuerden que es algo que partió de un problema, había un objetivo y hay una hipótesis que se plantea. Y una hipótesis es una afirmación adelantada, ¿no? De acuerdo al tema que estén eligiendo, ustedes van a tener ya una respuesta adelantada, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto sobre el contenido, contenido de humedad del suelo, ¿no? Entonces, a veces le ponen algunos aditivos, ¿no? Algunos agregados le ponen al suelo
de tal forma que lo que quieren a veces es reducir este contenido de humedad, ¿no? Entonces, en esta hipótesis ustedes se van a plantear, ¿no? Hay obviamente hipótesis general, hay hipótesis específicas o hipótesis operacional, como en algunos también lo llaman, ¿no? Entonces, estas hipótesis que ustedes se plantean lo tenemos que demostrar estadísticamente. Ya para eso entran nuestros métodos estadísticos que vamos a ver. Entonces, esta hipótesis siempre se coloca en la hipótesis alterna. ¿Ya? Lo que yo me esté planteando en esta hipótesis, en la investigación, lo vamos a plantear en la hipótesis alterna. La hipótesis nula es lo contrario. Como les decía, algunos le ponen igual. Lo vamos a desarrollar, es solamente como un poquito para entrar en de qué se trata este curso, ¿no? Entonces, aquí planteamos nuestra hipótesis y la hipótesis nula es lo contrario normalmente, ¿no? O es lo que nosotros no queremos, o sea, no estamos nosotros queriendo demostrar la hipótesis nula, sino lo que queremos demostrar es la hipótesis alterna. Ya, entonces nosotros decimos, ¿no?, que con este agregado que le estoy poniendo al suelo, entonces el contenido de humedad se va a reducir menor al 5%. ¿Sí? Entonces he tomado unas muestras y de estas muestras como promedio me salió 4.5 y lo que habíamos explicado era de que si me sale una desviación estándar grande, posiblemente no llegue a comprobar esta hipótesis. Pero si mi desviación estándar es pequeña, como en este caso habíamos planteado, voy a llegar a demostrar esta hipótesis. Entonces, hay un poco que se ve la aplicación de estas medidas que ya lo han estudiado el semestre pasado, ¿no? ¿Sí? ¿Aclarado esta pregunta? Sí, muchas gracias, ingeniero. Listo, muy bien. Listo, ¿algo más? ¿Alguna otra consulta más? Entonces ya sabemos que mu, porque por eso les decía aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece mu, aparece el símbolo de sigma. Entonces, a ver, vamos a ir ahí. ¿Qué es qué es sigma, no? Aquí estoy colocando, por ejemplo, S, ¿sí? S es la desviación, a ver, lo voy a poner a este ladito. S mayúscula siempre nos va a representar lo que es la desviación estándar de la muestra. ¿Ya? Entonces, les dije también de que siempre nosotros trabajamos con muestras, ¿verdad? Porque trabajar con toda la población es bastante difícil, ¿no? Entonces, S representa la desviación estándar de la muestra, pero, perdón, el símbolo de sigma, solamente sigma, representa, a ver, ¿dónde está sigma? Sigma representa lo que es la desviación estándar de la población. ¿Ya? Eso un poquito para aclarar esta diferencia. Entonces, S mayúscula es la desviación estándar de la muestra y esto es lo que normalmente calculamos, ¿sí? Cuando tenemos nuestros datos, hacemos el cálculo, quiero calcular cuánto es la variación, entonces calculo S, que sería la desviación estándar. Y este sigma representa la desviación estándar, pero de la población. Y como les menciono, esto normalmente no se calcula. ¿Ya? Lo que sí se calcula es S. ¿Ya? Entonces, pero en la teoría que tenemos vamos a hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, el símbolo de sigma. También aquí hay el símbolo de rho. El símbolo de rho representa la proporción. ¿Ya? Hablamos de proporciones. Hoy voy a ponerle el símbolo de rho nos va a representar perdón, proporciones. ¿Y qué es una proporción? Este tema lo avanzaron. Proporción de la población sería. Ahora, si rho es proporción de la población, entonces el de la muestra, ¿cuál es? Simplemente colocamos una P mayúscula, ¿ya? Una P mayúscula que va a ser proporción de la muestra. Algo, no sé si se están percatando, cuando hablamos de la población, siempre va a estar con con estas letras griegas. El caso de rho, el caso de mu, que lo habíamos puesto aquí arriba, y ahora rho apareció. Entonces, eso normalmente siempre hace referencia este, a, los, a las medidas, pero de la población. Pero cuando hablamos de muestras, cuando trabajamos en base a muestras,
siempre colocamos letras latinas, ¿no? En este caso S, aquí pongo P mayúscula y aquí por ejemplo vamos a colocar una X pero con una barrita, ¿no? Que hace referencia a la media aritmética muestral. ¿Sí? Un poquito de eso para aclarar. A ver, proporción. ¿Qué es una proporción, señores estudiantes? ¿Tocaron este tema, proporciones? No, ingeniero, bueno, que yo acuerde, no. Ya. A ver, este tema de proporciones nos hace referencia bastante, por ejemplo, al cálculo de probabilidades. En términos conceptuales, una proporción es una parte, ¿verdad? Por ejemplo, hablando algo no muy lejos, por ejemplo, podemos ver la proporción de estudiantes respecto al género, cuántos varones y mujeres son. Se puede saber, ¿verdad? A ver, vamos a ver el listado que tenemos. Somos 28 y de los 28, a ver cuántas señoritas hay. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos uno, Karen, Mercedes, dos, Marón, a ver quién más. Bueno, Karina, aquí hay tres. Imaginemos que hay que hay cinco, unos siete. Imaginemos que hay siete señoritas, entonces, una proporción, ¿cómo se calcula? Entonces, si yo quiero saber la proporción de señoritas que estudian la carrera de ingeniería topográfica o topografía, entonces, ¿cuál sería la fórmula que tendría que ser para calcular esto? Entonces, una proporción es una parte, les decía, ¿no? Es una parte de la, de la población. Entonces, si yo quiero saber cuántas señoritas son en este salón, y más o menos hemos contado que son siete, entonces, y esto también hace referencia al cálculo de probabilidades. ¿Sí? Una probabilidad, ¿cuál era la fórmula? No sé si se acuerdan, no sé si lo tienen ahí su apunte. ¿Cómo lo definieron? ¿Lo tienen? ¿No? A ver, bueno, yo tengo una definición bastante simple que es el número de casos, o le ponen casos favorables entre la cantidad o el número, vamos a poner el número de casos posibles. Bueno, esta es la definición de ¿no? Pero hablando en términos sencillos, en otras palabras, ¿cuántos cumplen la condición que se tiene entre el total, ¿no? A ver, si estamos hablando ahorita de proporción de señoritas de la carrera de ingeniería topografía, tendríamos, a ver, perdón, acá no quiere, no sé por qué. A ver, tendríamos 7 que son casos favorables entre el número de casos posibles que serían en total 28. ¿Sí? Somos un total de 28 estudiantes y ahí dentro de ellas son 7 señoritas. Entonces habría que hacer un cálculo matemático para encontrar la proporción, ¿no? La proporción de estudiantes que son señoritas, ¿no? A ver, voy a calcularlo. ¿O lo tienen? 0,25. ¿Cuánto? 0,25. 0.25, ¿correcto? Creo que tiene más, ¿no? Es exacto, ¿no? 7 sí, 0.25. Sí, A ver, sí, exacto. listo, muy bien, gracias. Esta proporción nos está indicando de que las señoritas representan prácticamente, y esto no sé si les dijeron, esto hay que ponerle en porcentaje, ¿no? Sería el 25%, ¿correcto? En otras palabras dice, el 25% sería la proporción de señoritas que estudian topografía, ¿sí? Pero también esta proporción se puede hablar a nivel de probabilidades. ¿Ya? Cuando tocaron probabilidades también me imagino que han tocado esta misma fórmula. Creo que le ponen a veces X sobre N, creo le ponen algunos. A ver, bueno, vamos a ponerlo. Tocaron probabilidades, ¿no? Hicieron probabilidades. Sí, ingeniero. Ya, entonces, Sí, tal vez le han puesto así, X entre N, creo le ponen a veces. Y dicen X es la cantidad de datos que se tienen entre el total, siempre dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy mencionando este tema de probabilidades? Porque aquí hay un tema de que, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que la proporción, o sea,
de un total del 100%, 25% son señoritas, ¿correcto? Creo que esa parte se entendió. Pero también esto se podría hablar a nivel de probabilidades. Entonces, imaginemos que yo quiero seleccionar al azar a un estudiante. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo así para que se entienda. Quiero seleccionar un estudiante al azar. Entonces, la probabilidad de que salga una señorita sería del 25%. ¿Sí? Entonces, estas proporciones también son bastante similares a las probabilidades, entonces, pero solamente de otro enfoque, ¿no? Podemos decir que dentro de un 100% hay un 25% que son señoritas. Eso representaría la proporción. Pero también podemos hablar a nivel de probabilidades. Cuando hablamos de probabilidades decimos que si voy a elegir un estudiante al azar de este total de 28 estudiantes, la probabilidad de que me salga elegido una señorita sería del 25%. ¿Sí? Entonces estamos hablando prácticamente lo mismo, ¿no? Este cálculo de la proporción y el cálculo de las probabilidades. A ver, un segundito, nos están insistiendo, a ver. Aló, sí, sí. Sí, pero esos temas con la secretaria. El día de mañana voy a estar ahí. Sí, el día de mañana, ahorita estoy en clases. En la mañana, a las 8:30 de la mañana. Ya, listo. Ya, listo. Ya, hasta luego. Disculpen, jóvenes, disculpen. Ya. ¿Se entiende este tema de proporciones? Entonces, en algunos Sí, ingeniero. casos, sí, en algunos casos cuando hagamos también esta comprobación de hipótesis, que vamos a hacerlo más adelante, ¿no? Por ejemplo, le habíamos planteado las hipótesis. A veces, normalmente lo que mayormente vamos a encontrar es cuando tenemos la media poblacional, ¿ya? Cuando queremos comprobar en base a una media poblacional. Pero a veces también se trata, se usa cuando tenemos proporciones, como en este caso, ¿no? Entonces, alguien podría plantear, ¿no? Pero algo referente ya a alguna proporción, una parte ya de toda la población, ¿no? Alguien podría plantear respecto a esto, entonces hay obviamente fórmulas también para hacer la comprobación. Ya, entonces me parece que ya quedó claro. A ver, algo más, respecto a lo que era la distribución normal, me dicen que no lo han tratado a profundidad, algo así. Han hecho, Sí, ingeniero. lo han pasado rápido. Sí, un poco rápido lo hemos hecho, como que no nos queda claro, ingeniero, así bien siempre. Ya, a ver, este tema, señores estudiantes, de lo que es las variables aleatorias, dentro de estas variables aleatorias, bueno, vamos a poner la manera así de repaso nada más, variables aleatorias. Lo que se ve en estas variables aleatorias son funciones de distribución. Sí, me imagino que de eso les hablaron también. Son funciones de distribución. Y eso siempre va relacionado al tema de las probabilidades. ¿Sí? Aquí habíamos calculado inclusive una probabilidad, ¿no? La probabilidad de que una señorita, o la probabilidad de que si seleccionamos una estudiante al azar, la probabilidad de que me salga una señorita es del 25%, ¿correcto? Entonces, a estos temas más nos va relacionado lo que son las variables aleatorias. Entonces, dentro de estas variables aleatorias tenemos dos tipos. Me imagino que les hablaron de eso. Las variables continuas y las variables discretas. ¿Sí? ¿No? Sí, ingeniero, sí. Discretas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Cómo yo diferencio que es una variable continua o una variable discreta? Y le ponían solamente así, ¿no? B, A nomás, ¿no?
No sé si lo pusieron así. Variable aleatoria continua y variable aleatoria discreta. Si lo ponen. A ver, esto un poquito, voy a retroceder un poco al tema de variables. Tocaron también variables. Es uno de los primeros puntos creo que se toca variables estadísticas, ¿sí? Sí, Ya, entonces, dentro de lo que son las variables, solamente variables, ¿ya? Dentro de lo que son solamente variables estadísticas, hay dos tipos, ¿verdad? Variables cualitativas y variables cuantitativas. Perdón. Cualitativas, me falta una. Y también hablaron de variables cuantitativas. ¿Sí? Hablaron de estos dos tipos. sí, ingeniero. Listo. Entonces, a ver, más o menos solamente haciendo, refrescando la memoria, las variables cualitativas normalmente se expresan en palabras, ¿no? O la respuesta, lo voy a poner así, las respuestas están expresadas en palabras o letras, ¿sí? Normalmente, dentro de eso tenemos las que se llaman las nominales y las ordinales, es lo normal, ¿no? Lo que normalmente se tiene, ¿no? Esos dos tipos. Pero vamos a la parte de las variables cuantitativas. Entonces, a ver, voy a poner las variables cuantitativas. Normalmente las respuestas que nos van a dar de esta variable, las respuestas están expresadas ¿en qué? Números. En números, muy bien. Si uno es letras, el otro es números, ¿no? Listo, muy bien. Entonces aquí vamos a tener netamente números, ¿sí? Aquí vamos a tener dentro de lo que son las variables cuantitativas, vamos a tener netamente números, ¿sí? Pero estos números se dividen en dos, ¿no? Se subdividen en dos todavía. Les hablaron de estas Sí, continuas y la otra eran las discretas. discretas. Muy bien, listo, ya estamos recordando, ¿verdad? Estamos haciendo un breve repaso de lo que anteriormente. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre estas dos variables? ¿Se acuerda bien? Continuas, discretas. Sí. ¿Cuál era? Las continuas son aquellas que se obtienen, digamos, mediante una medición. Ya, un proceso de medición. Sí, Proceso. mientras que las discretas se obtienen por conteo y que son números enteros. Muy bien, excelente, han tenido un buen docente, muy bien. Aquí vamos a tener en la continuas, cuando hago medición, no me va a dar un número exacto, ¿verdad? O sea, un número entero, sino siempre me da con números reales, ¿no? Entonces, podemos ponerle números reales, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener números reales. En cambio, las discretas, está bien lo que dice, proviene de un proceso de conteo y se va a expresar con números enteros. ¿Listo? Entonces, este mismo criterio que hemos analizado dentro de lo que son las variables, se usa en las variables aleatorias. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, si estoy hablando de variables continuas, entonces estaré hablando de números reales. Si estoy hablando de variables discretas, estoy hablando de números enteros. Y a lo que más nos me indican es lo que avanzaron aquí. Se avanza lo que es la distribución de Poisson, creo que es la primera que se trata. Y la otra distribución que normalmente se habla es la distribución binomial, ¿no? Es lo que normalmente siempre se habla, binomial. Entonces tenemos dos tipos de distribuciones, ¿sí? En cambio, en las variables continuas hay una distribución que normalmente se habla, ¿no? La distribución normal. Y a este punto quería llegar. Su uso de estos es de acuerdo al tema de probabilidades, ¿no? En probabilidades hablaron de los eventos, ¿verdad? Hablaron de una cierta cantidad, cuál es la probabilidad de que ocurra un cierto evento, ¿no?
Entonces, a esto va relacionado también estas dos distribuciones, ¿no? La Poisson y la binomial, ¿no? Es por decir, ¿cuál es la probabilidad, digamos, vamos a poner un ejemplo, cuál es la probabilidad de obtener, voy a poner algo simple, obtener un sello en un lanzamiento de una moneda? Esos temas se trataba, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un sello en el lanzamiento de una moneda? ¿Tocaron estos temas? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, la Un probabilidad, medio. un medio, ¿verdad? Y justo va esta fórmula, ¿verdad? Entonces ya están recordados, ¿ves? Eso es lo importante. Entonces, aquí tendríamos, la probabilidad sería entonces número de casos favorables, es de cuántos sellos yo tengo al lanzar una moneda. Recuerden que si yo lanzo una moneda, si lanzamos una moneda, las posibilidades que tenemos es que caiga cara o sello, ¿sí? Que caiga cara o sello. Entonces aquí nos dice el número de casos posibles, entonces quiere decir que tengo dos posibilidades, ¿no? Que me salga cara o sello. Tendría dos. Casos favorables, entonces si estoy esperando que salga un sello, entonces solamente sería uno, ¿no? 1 entre 2 y eso me daría el 0.5 y esto a veces se multiplica por 100 y obtenemos el 50%. Entonces la probabilidad de obtener un sello en el lanzamiento de una moneda sería del 50%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora con estas distribuciones? Podríamos decir, ¿no? ¿Qué pasa si lanzo 50 veces, ¿no? Esta moneda. Quiero la probabilidad de que me salga 10 sellos. Entonces, al hacer este cálculo ya se va a complicar, ¿no? Imagine, hemos hecho para una moneda, pero ahora para 50 monedas. Entonces, para eso normalmente se aplican estas distribuciones, ¿no? ¿Sí? Creo que es la binomial en este caso sería, ¿no? Entonces, me imagino que eso han tratado aquí en lo que son las variables aleatorias discretas. Entonces, más o menos me dan referencia de que distribución normal, poco han hablado, poco han tratado esto. Sí, muy poco, ingeniero. Ya, entonces, a ver, voy a entrar al internet un ratito. Vamos a ver distribución normal, ¿ya? Distribución normal. La que es la más clásica es la estándar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos este tema en el Google, lo primero que nos apareció es esta curva. ¿Sí? Es lo que, fíjense, casi todo es curvas, ¿no? Voy a poner este como ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la distribución normal, hablamos justamente de esta campana de Gauss, se le llama, ¿no? Es algo que va subiendo, empieza en un valor mínimo, va subiendo, llega a un punto, al punto máximo y empieza a bajar, ¿no? Entonces, y esto no, se le llama la distribución normal. Y esto va relacionado a las actividades cotidianas que se tienen, ¿no? Lo que normalmente ocurre, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el tema de temperaturas de un día, ¿no? En un día normal, ¿no? En la mañana hace frío, ¿verdad? En la mañana hace frío, a veces estamos en 0 grados, creo. Entonces, a medida que va pasando el día, va subiendo la temperatura, ¿no? Hasta que en el mediodía a veces sube hasta en lo que es la región Puno, normalmente creo que estamos en 15 grados, 20 grados, ¿no? En Lima creo que llegan a 30 grados, ellos llegan, ¿no? Entonces, pero llega a un punto máximo que podríamos poner, digamos, 20 grados y a medida que va pasando las horas, esta temperatura va bajando. Llegó en la noche y también llegamos a una temperatura mínima, ¿sí? Entonces, esto es lo que normalmente ocurre y por eso también se le llama distribución normal, ¿sí? Ahora, esta distribución normal proviene de justamente está aquí, proviene de una integral, ¿no? Para yo graficar esta curva, hay una integral que se aplica, ¿verdad? ¿Eso tocaron? ¿No? Esa partida de integrales, ya no estamos No trabajando, tanto. ¿no?
ya no hablaron de esto, ya. Solamente voy a dar así tipo referencia, ¿ya? Entonces, hay una integral que se usa, que sería la que está aquí en pantalla, para poder definir esta curva que tenemos. Pero la distribución normal nos va a dar una tabla, no sé si vieron esta tabla de distribución normal estándar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta tabla? Se halla lo que es el área bajo la curva. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un área sombreada, si se fijan, hay un área sombreada, empieza desde el menos infinito hasta un cierto punto, ¿no? Entonces aquí hay una cierta probabilidad. Entonces, para encontrar esta área bajo la curva se usan las integrales definidas, ¿no? Por ejemplo, aquí pone una integral definida desde menos infinito hasta x, ¿sí? Y se calcula e a la elevada a la potencia a la menos un medio, una variable, en este caso t, al cuadrado. Entonces, gracias a esta derivada, a este cálculo que se hace, se halla este área bajo la curva. Y eso normalmente ya nos los dan en un cuadro, en una tabla, perdón, lo que es la tabla de distribución normal, o la que le llaman la tabla Z. ¿Hablaron de tablas estadísticas? ¿Tocaron tablas estadísticas? A ver, les muestro a ver las tablas estadísticas. Aquí tenemos, por ejemplo, algo así, una tabla estadística donde hay ciertos valores ahí, una cantidad de valores ahí. Sí, ¿Sí? Entonces sabemos también, sabemos cómo calcular estos valores. Hay varias tablas, no tenemos varias tablas. En este semestre que tenemos vamos a hablar justamente de esta distribución Z, por ejemplo. Vamos a hablar de la distribución chi cuadrada, vamos a hablar de la distribución f de Fisher, entonces, y la distribución t-student, ¿no? Entonces, son distribuciones que se tienen y las cuales tienen sus tablas, ¿no? Cada una de estas distribuciones tienen sus tablas, entonces hay que saber cómo interpretar, ¿no? Cómo encontrar estos valores de esta tabla. Ya, tal vez me estoy yendo un poco más allá, pero esto lo vamos a tratar durante el desarrollo de nuestras clases, ¿ya? Les voy a explicar cómo se calculan estos valores y todo eso. Si tenemos, ¿no? Si ya lo sabemos, no hay problema, pero las otras distribuciones que vamos a tratar también lo vamos a desarrollar, lo vamos a explicar, ¿ya? Listo, más o menos me parece que ya estamos entrando en lo que es el curso, ¿no? Entonces, me parece que ahí se quedaron, ¿no? En lo que son las variables aleatorias. Y ya me imagino que también se terminó el semestre y todo eso, ¿no? A ver, acá veo algo. Aquí dice Z igual a la media muestral menos la media poblacional sobre sigma, ¿no? Que sería la desviación estándar poblacional. Esta formulita se usa bastante en lo que es la prueba de hipótesis. Y esto va relacionado a la estandarización de la distribución normal. ¿Sí? Ese término, estandarización de la distribución normal, gracias a esta fórmula, nosotros podemos estandarizar y encontrar los valores ya en una tabla. Por eso que se hace esa estandarización. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice media, desviación estándar, ¿no? Sigma, desviación estándar. Entonces, son términos que normalmente se usan, ¿no? Entonces, por eso que también he hecho la explicación de estos símbolos que vamos a encontrar ya. Por ejemplo, el mu, el sigma, ¿no? Y demás, ¿no? Aquí hay una P, por ejemplo, que hace referencia a la proporción o una probabilidad, ¿no? ¿Sí? Listo. No quisiera, la verdad, confundirlos mucho. La idea era un poquito entrar en lo que ya han desarrollado para continuar con los contenidos que tenemos para este curso. ¿Algún alcance más, alguna duda más, algo que se me esté pasando? ¿O algo que no haya quedado claro el semestre pasado, tal vez? ¿Alguna duda que hayan tenido? con respecto, ingeniero, a lo que estábamos, por ejemplo, mencionando ahorita sobre la distribución normal, la distribución de Poisson, la distribución binomial. Con respecto a ese ingeniero, la verdad no como bien le estábamos diciendo al inicio, lo hemos tocado así a grandes rasgos, ¿no? Prácticamente, y hemos tocado también con lo que estaba diciendo en la tabla, todo eso, pero
como que, bueno, no lo entendemos tan bien que digamos, cómo interpretarlo, cómo calcularlo bien. Esa partecita, ingeniero, nos podría reforzar en las siguientes clases, ingeniero. Ya. A ver, me parece, como les decía, a ver, solamente de manera de comentario, les decía de que les puse un ejemplo, por ejemplo, aquí de la probabilidad de obtener un sello al momento de lanzar una moneda. Eso lo hemos calculado fácilmente, ¿no? 50%. Entonces, el detalle es aquí cuando ya la cantidad de eventos se incrementa, ¿no? Como les decía, cuando hay, digamos, 20 lanzamientos, 30 lanzamientos, entonces en esos casos se usa la distribución binomial. A lo que quiero decirles es que estos cálculos no son tan complicados, hay una fórmula y es simplemente adecuarla, ¿no? Lo que sí quisiera tal vez hacer un repaso en la siguiente clase es esta distribución normal. ¿Ya? Y esta distribución normal, como les decía, se estandariza, ¿no? Y cuando lo estandarizamos se le llama, es muy similar, distribución normal estándar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de distribución normal estándar, hablamos de una variable que se llama z. ¿Ya? Entonces, en todo caso, para la siguiente clase que tengamos, les voy a hacer una explicación de esta distribución estándar z. ¿Les parece? Entonces, hacemos ejemplos, algunos casos más, y también usamos el tema de las tablas estadísticas, cosa que ya entramos con fuerza, ya vamos a tener esta base y ya podemos entrar a las otras distribuciones que vamos a tener, caso como les decía, la distribución t-student es la que vamos a ver también la chi cuadrada. Entonces, si nosotros lo entendemos bien esta parte, ya esto se nos va a hacer un poco más sencillo, ¿no? Y hay otra distribución, la f de Fisher, por ejemplo. Ya, entonces, la siguiente clase que tengamos voy a preparar el material para hacer esta distribución normal estándar. ¿Les parece? Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Se va a trabajar con algún programa o lo vamos a hacer todo manualmente o con Excel? A ver, Porque sí. en la anterior, el T-Student, la chi cuadrada, el Fisher, lo trabajamos con el SPS. Bueno, nos enseñó el ingeniero pasado, el ingeniero Hugo, nos enseñó cómo se usaba y la fórmula, todo eso. En otras palabras, ¿ya avanzaron esto? Bueno, en el turno de la tarde ya avanzamos eso, pero para recordarlo estaría bueno también, ¿no? Capaz nos hemos olvidado algo. A ver. En todo caso, estamos, como les digo, va a haber una repetición de temas, se puede decir. Ya, a ver, Pero los compañeros del turno mañana creo que no avanzaron esos temas. ya. A ver, me decías que han usado, por ejemplo, el paquete SPSS. Es un software estadístico que nos ayuda a hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, cuando uno ya entiende estos cálculos, cómo se calcula, por ejemplo, la chi cuadrada, por ejemplo, cómo se calcula, entonces fácilmente podemos entrar a este programa SPSS, con unos cuantos clics sale la respuesta, ¿no? Pero yo personalmente soy de la idea que siempre debemos de saber de qué se trata, ¿no? Este chico de aquí, cosa calcula, qué es lo que hace y cómo lo calcula. Una vez que ya lo sepa eso, ya me voy directamente a la SPS o cualquier otro programa que haya y simplemente ya nos da el resultado, ¿no? Porque ¿qué pasa a veces cuando nosotros aplicamos el SPS y nos apareció por ejemplo, un p-valor ahí, un p-valor? Entonces, uno va a decir, pues, ¿y este p-valor qué es, no? Me apareció por ahí el valor de chi cuadrada, ¿no? Aparece el valor, inclusive solamente aparece el valor, creo, ¿no? Salió el valor, por decir, de, no sé, 10.5, por decir. Y un p-valor sale aquí, a veces sale 0.000, aparece, ¿no? ¿Qué es? Ya, este puede ser el valor de chi cuadrada, por decir. Pero este p-valor, eso me da el SPS, ¿eh? Me da entonces. Y ahí surgen las dudas, ¿no? ¿Y eso qué es, no? ¿De qué me está calculando? ¿Qué será entonces? Es prácticamente la probabilidad, es la inversa, ¿no? Nosotros vamos a calcular, digamos, un valor, entonces a la inversa se puede calcular también su probabilidad. Ya es lo mismo esto, ¿no? Entonces, aquí se calcula un valor y su probabilidad es de 0.00. ¿Ya? Más o menos, y eso usando las tablas estadísticas, ¿no? Hay tablas para chi cuadrada y para todas estas existen, ¿no? Entonces, a ver, el detalle es, no sé, en todo caso, cuando usaron estas pruebas, estos cálculos que hicieron T-Student, chi cuadrada y Fisher, lo hicieron, ¿qué se llama? Aplicados a lo que es la comprobación de hipótesis.
El ingeniero, bueno, nos hacía buscar tesis de nuestra escuela, ¿Ya? o sea, las tesis que ya han presentado en el, no me recuerdo, de la UNAPUNO, ¿Ya? y lo aplicábamos, ¿no? A ver si estaban bien, todo eso, cómo se aplicaba, todo eso. Diferentes tesis hemos agarrado. Ah, ya, muy bien, interesante, ¿eh? En todo caso, miren, a lo que el ingeniero que tuvieron anteriormente les ha llevado un poquito más allá a través del curso, ¿no? Porque tal vez el detalle era calcular estos, deben saber, seguro que les ha puesto la teoría, todo eso. Pero él hizo algo más, ¿no? Como quien dice, le dio el valor agregado y ya lo ha enfocado a la investigación y justamente es lo que vamos a hacer ahora, pues, ¿no? Este semestre corresponde a los métodos estadísticos. ¿Sí? Y justamente estas pruebas son los métodos estadísticos que tenemos. Bueno, hay más, ¿no? Hay otras, por ejemplo, la prueba TUC, hay Duncan, hay Dunet, perdón, hay varias, ¿no? Entonces, y esto todo depende de cómo ustedes estén planteando su tesis, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender bien esta parte de las pruebas, de tal forma que dicen, ¿no? Mi tesis se trata de esto, entonces tengo que aplicar esta prueba, ¿no? La test student, por decir. Entonces, ustedes tienen que tenerlo claro, ¿no? Tengo que aplicar el Fisher, pero ¿por qué, no? O sea, ustedes ya tienen que tener esa base, ¿no? De acuerdo a su investigación, ustedes aplican una de estas, uno de estos métodos que se tiene. Entonces, su docente se adelantó un poco, ¿no? A lo que es este curso. Entonces, está bien, en parte está bien porque ya tienen cierta base, cierta noción, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí, ya, muy bien. La pregunta era si vamos a usar el SPS. El otro detalle del SPSS es que esto se instala en una computadora, ¿no? En una laptop, entonces a veces no tenemos acceso a estos programas, ¿no? Pero yo creo que de alguna forma sí podemos hacer el esfuerzo de acceder a un ordenador, entonces. Y lo bueno también que ya tiene cierta referencia a cómo se calcula, ¿no? Entonces vamos a dar el enfoque, como lo hizo el ingeniero anterior, vamos a darle enfoque a las tesis que ya, ¿no? Que está desarrollado, ¿no? Entonces, no sé respecto a sus tesis de ustedes, no sé si están planteando, ya han empezado con su tesis, llevan el curso de metodología de la investigación tal vez, o trabajo, ¿qué le dicen? Trabajo universitario, algo así, no sé qué nombre le pone. ¿Están avanzando respecto a su tesis ustedes? ¿O estamos en cero Aún todavía? no todavía, ingeniero. Aún no. Ya. Sí. Cuando es interesante este curso, cuando ya tenemos un cierto avance en nuestra tesis. Recuerden que al inicio ustedes van a presentar primeramente el proyecto, ¿verdad? Es lo primero que presentan, ¿no? El proyecto de investigación. ¿Sí? Y obviamente la primera aprobación tiene que ser de este proyecto de investigación. ¿Sí? Lo tiene que, obviamente va a haber jurados y todo eso, ¿no? Pero dentro de este proyecto de investigación hay toda una secuencia, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento del problema, por ejemplo, ¿no? Sí, eso lo van a llevar en otro curso, ¿no? Normalmente se le llama metodología de la investigación, ¿no? Planteamiento del problema, van a ver el marco teórico, todo eso, ¿no? Los objetivos y todo lo demás, ¿verdad? Objetivos, digamos, voy a poner el marco teórico, ¿no? Ahora hay una parte dentro de este proyecto de investigación, lo que se llama la metodología. Metodología. Hay todo un capítulo, ¿no? Y dentro de esta metodología hay aspectos de estadística, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es población y muestras. ¿Sí? Hay un aspecto que es población y muestras. Otro aspecto que también corresponde a la parte estadística, creo que le ponen tratamiento de datos o recolección de datos, creo que le ponen. Métodos de recolección de datos, así le ponen, creo. Esto es parte de estadística también, ¿no? ¿Cómo vamos a recolectar nuestras muestras, ¿no? Y hay otro aspecto que es comprobación de hipótesis. Ahora, antes un poco, creo que lo ponen a veces después de marco teórico, creo, hay una parte le ponen operacionalización de variables. Eh, Normalmente esto es lo que contiene dentro de un proyecto de investigación.
A ver, esta parte de operacionalización de variables les va a ayudar bastante cuando ustedes tocaron el tema de las variables estadísticas. Sí, ahí les explicaron seguramente aquí a qué se le llama una variable, ¿verdad? Y lo han clasificado, han visto los diferentes tipos de variables que se tienen. Entonces, aquí ustedes van a definir también, ¿no?, dentro de su estudio qué variables van a estudiar, ¿no? Qué variables van a tener, ¿sí? Ahora, el otro aspecto que está dentro de esto es la población y muestra. Me decían, creo que este punto no lo tocaron, ¿no? Tal vez si nos damos tiempo, en una clase tranquilamente lo podemos hacer este tema de población y muestra. Ahora, los métodos de recolección de datos es cómo vamos a recolectar los datos, ¿no? Ustedes tienen que analizar, tienen que pensar cómo se va a hacer la recolección de estos. Si estoy tomando como muestra, digamos, 10 puntos, 20 puntos, entonces, ¿cómo voy a seleccionar esos puntos, no? Aleatoriamente, bajo algún criterio, no sé. Entonces, hay todo un tema. Y también está el tema de comprobación de hipótesis. Ya, entonces, cuando ya presenten el proyecto de investigación, hay varios aspectos estadísticos que hay que tener en cuenta, ¿no? Donde nos vamos a basar, les decía, era justamente en esta parte de comprobación de hipótesis. Quiere decir que ustedes ya tienen que considerar una de estas pruebas, ¿no? Puede ser que haya más, ¿no? Pero ya tienen que decir qué prueba estadística van a usar para comprobar su hipótesis. Aquí creo que me falta poner hipótesis, ¿no? Entonces, normalmente siempre se hacen el planteamiento de problema, se hacen el planteamiento de los objetivos y se hacen el planteamiento de hipótesis. Y hay una parte dentro de lo que es metodología de la metodología, hay población muestra, recolección de datos y hay comprobación de hipótesis. En otras palabras, está diciéndoles cómo vas a demostrar esta hipótesis que se están planteando. Entonces, hay que ver cuál de estas pruebas estadísticas, hay más como les menciono, entonces, cuál de estas tenemos que usar. ¿Sí? Entonces, esto referente al tema ya de comprobación de hipótesis, perdón, al proyecto de investigación. Entonces, sería interesante que ya lo tengan, pero me dicen que no. Entonces, pero ojalá que guarden este material que se les va a proporcionar de tal forma que cuando ya estén planteando, ustedes plantean su hipótesis y ya tienen que estar pensando cómo lo van a demostrar. ¿Correcto? Por eso les decía Sí, si ya tenían avanzado su tema de ¿no?, del proyecto de investigación. Listo. Creo que ya ya más o menos yo también ya tengo referencia de qué es lo que avanzaron, entonces yo de acuerdo a eso también hago el avance, ¿no? Porque como les decía, no me gustaría tocar temas o usar el tema de variables, por ejemplo, ¿no? Yo voy a poner otra variable aquí, ¿no? Que ustedes no usaron, entonces hay una cierta confusión, ¿no? Entonces, por eso que esta clase también la estoy tomando así como repaso para poder ya en las siguientes clases entrar ya a nuestro tema que son los métodos estadísticos. ¿Alguna consulta más, alguna pregunta más respecto a esto? ¿O algo me estoy olvidando? No sé. ¿Está claro? ¿Les he confundido más? No sé. ¿Se entendió? sí, ingeniero, se ha entendido, está claro.